Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta serie de videos lo que vamos a estar viendo es cómo la filosofía occidental trató la pregunta por el ser. Obviamente es un tema súper complejo bueno, llevaría más de un seminario en sí mismo, cada autor tiene sus cuestiones, pero bueno, la idea es que en estos 4 videos lo que vamos a hacer es repasar ciertos puntos importantes dentro de lo que es la historia de la ontología en la filosofía occidental, un poco para empezar a reconocer cuáles son los bagajes que traemos de fondo, ¿sí? Cuál es nuestra situación hermenéutica y cómo nos demos cuenta o no, hay un montón de cuestiones de la ontología occidental que ya la tenemos totalmente mezclada en nuestra forma de pensar y sobre todo que permea lo que es el pensamiento científico. Así que bueno, van a ser 4 videos que vamos a estar subiéndoles para que los vayan viendo cuando puedan. La idea es hacer una actividad a partir de estos videos que vean, más la lectura de las fuentes. Nos parece también muy importante en esta instancia, como doctorandos, que tengan acceso a las fuentes filosóficas. Es una de las cosas que creemos que falta un poco, sobre todo en toda esta movida del giro ontológico, estos nuevos enfoques. Se habla mucho por cita y poco trabajo de fuente. A ver, nosotros tampoco pretendemos que ustedes sean expertos en filosofía, ni en historia de filosofía, ni en ontología, ¿no? Obviamente hay una carrera para eso, pero bueno, por lo menos que se animen y hagan el intento y las primeras armas de enfrentarse a una fuente filosófica y ver, bueno, qué pueden reponer a partir de sus conocimientos y a partir, bueno, de las diferentes instancias que vamos a estar compartiendo. Bueno, entonces, la primera parte de nuestro recorrido va a ser en la antigua Grecia, lo que nos va a movilizar el eje que nosotros vamos a estar transitando en estos videos es la pregunta por el ser, o sea, en qué medida la filosofía respondió por esta pregunta por qué es el ser, ¿sí? Qué es el ente, qué es la ontología, y vamos a estar trabajándolo desde 4 momentos diferentes. O sea, el primero, que es el video que están viendo ahora, es un video que va a estar centralizado fundamentalmente en lo que es el mundo griego clásico. Para ello les voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la filosofía platónica, porque bueno, es inescapable para lo que es la metafísica occidental, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en la propuesta de Aristóteles, porque Aristóteles fue un poco el que sistematizó en cierta medida qué es la ontología, sobre todo la pregunta por la metafísica. En el segundo video vamos a hacer un salto espacio-temporal y nos vamos a ir a la Edad Moderna, y en la Edad Moderna vamos a estar trabajando con 2 autores muy importantes. Bueno, el primero de ellos va a ser Descartes, que es uno de los primeros filósofos que va a darle un enfoque distinto a la filosofía, y vamos a ver cómo en ese marco del enfoque cartesiano, que tiene que ver con el método, tiene que ver con preguntas muy específicas y particulares, que obviamente son producto de un momento histórico particular, vamos a ver cómo él responde esta pregunta por el ser. Si Descartes es algo así como el padre o el fundador de la filosofía moderna, el segundo autor que vamos a estar viendo en este momento va a ser Kant, que es un poco el que va a cerrar la filosofía moderna. Posteriormente Frei Hegel también podemos tomarlo de ese lado, pero bueno, vamos a ver que Descartes nos va a plantear un enfoque muy optimista con respecto al uso de la razón, mientras que vamos a ver que Kant ya se va a preguntar directamente por, bueno, cuál es el límite de la razón, ¿sí? Sobre todo en la crítica de la razón pura, justamente esto es una obra que va a tratar de poner los límites de la razón y ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Entonces, bueno, Descartes va a inaugurar lo que es el racionalismo, mientras que Kant va a ser el que va a poner un poco un freno y un parate a, bueno, cuáles son los usos posibles de la razón. Y finalmente, el último video, también vamos a hacer un salto temporal y espacial y vamos a estar viendo algo de la filosofía de Martin Heidegger. En particular vamos a estar trabajando con su obra Ser y Tiempo, ¿sí? Donde vamos a hacer, obviamente, en todos los autores que vamos a ver, es un súper recorte, una súper síntesis, pero bueno, la idea es que por lo menos podamos tener las herramientas básicas como para entender qué nos están proponiendo estos autores. Así que bueno, vamos a comenzar entonces, como les decía, por la antigua Grecia. Bien, y al principio algunas cuestiones de contexto que nos van a servir para situarnos un poco y ver por qué la filosofía griega tiene las características que tiene.
Entonces, la historia griega es una historia bastante compleja y larga. Simplemente les quería mencionar algunos puntos importantes sobre ciertos elementos históricos en una especie de línea de tiempo y, por otro lado, algunas puntas de lo que es la organización social y política de los griegos. Nuestro recorrido va a empezar aproximadamente en el siglo VII a.C., que ahí tenemos la evidencia de la escritura de lo que son los poemas homéricos, ¿sí? La Ilíada y la Odisea, ¿sí? Es una de las primeras fuentes escritas muy importantes que van a estar creando una especie de ideología aristocrática, ¿sí? Donde van a haber una serie de valores que van a encarnar estos héroes en sus batallas entre ellos y con los dioses, que van a ser una especie de modelo para la educación cívica y moral, ¿sí? Los autores lo que van a proponer de estas obras es que, bueno, tienen básicamente un valor propedéutico sobre el correcto accionar, una manera de educación para la gente. Digamos, esta escritura de los poemas homéricos se va a situar, se va a marcar dentro de lo que se conoce el periodo arcaico en Grecia, que va más o menos de años 800 al 500 a.C., y lo importante de este periodo es que va a haber una remodelación y una reordenación del territorio y la sociedad. O sea, por un lado vamos a ver que los griegos se van a expandir, van a salir de lo que es la península ática y van a fundar una serie de colonias en diferentes lugares del mar Mediterráneo. Estas colonias van a ser muy importantes porque los primeros desarrollos de la filosofía se van a dar justamente en estas colonias, ¿no? en la Grecia, digamos, en el suelo griego propiamente dicho. Y por otro lado, en estas colonias, que van a ser ciudades, estado, que ya vamos a hablar un poco de ellas, vamos a ver que no solamente van a surgir los primeros esbozos de la filosofía, sino también los primeros códigos de leyes y las primeras formas de orden urbano, ¿sí? Entonces, bueno, siempre tenemos que pensar en lo griego con este modelo de la ciudad-estado, o sea, cada ciudad va a tener un centro urbano y una serie de elementos alrededor, que fundamentalmente tienen que ver con lo que podemos llamar la campiña, donde, digamos, se realizaban todo lo que son las tareas más que nada agrícolas y ganaderas. En este momento, y este es otro punto muy importante en nuestra historia, es que va a surgir la polis como forma de organización, ¿sí? La polis básicamente es una comunidad de ciudadanos con un sistema particular de gobierno, ¿sí? Que hemos escuchado mucho hablar de él, que es la democracia griega. Entonces, todos los individuos que formaban la polis actuaban como los ciudadanos. Ahora bien, todos los individuos es decir demasiado, porque ya vamos a verlo también en varias oportunidades. En realidad la democracia griega no era tan democracia como nosotros creemos, porque solamente tenían voz y voto en el ágora aquellos ciudadanos, hombres, que tenían propiedades y, digamos, eran terratenientes. O sea, en realidad era un gobierno bastante limitado y restringido a un cierto sector alto de la sociedad. En general era gente que tenía esclavos, así que estaban, digamos, divorciados de lo que es el proceso productivo primario, lo cual les daba tiempo para la actividad política y la filosofía. Y las mujeres tampoco tenían ningún tipo de participación política ni en la vida pública. Así que la mujer estaba totalmente encerrada en la casa. Entonces, bueno, cuando hablamos de la democracia griega, tenemos que poner un poco en contexto y considerar que solamente una democracia para unos pocos. Entonces, bueno, la polis estaba conformada por un núcleo urbano, que era donde estaban, digamos, los órganos de gobierno, donde funcionaba el ágora, y un territorio adyacente donde, como les decía, estaban los campos de cultivo, que en general estaba dividido entre los diferentes ciudadanos terratenientes. La polis constituía una unidad corporativa y cerrada. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que tenía que ver con el gobierno ocurría dentro de la polis. No hay ningún gobierno centralizado en la antigua Grecia, ¿sí? Lo único que tenían en común estos griegos que vivían en diferentes polis era el culto a los dioses. Pero, sin embargo, y eso también lo vamos a ver en un rato, no existía una religión institucionalizada en Grecia. O sea, no había una iglesia, no había una ortodoxia religiosa que indicara la manera adecuada de realizar el culto. Simplemente había una serie de festividades, como por ejemplo las Olimpiadas o una serie de oráculos, que la gente se congregaba de vez en cuando, y eso era lo que creaba un poco esta idea de
de comunidad más allá de lo que es la polis. Pero en general la polis se manejaba de manera ahí me sale la palabra, de manera autónoma, exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, los ciudadanos eran los que formaban parte del órgano de gobierno, tenían derecho y capacidades políticas, siempre y cuando fueran terratenientes, siempre vamos a hacer esa idea. Y la polis va a ser un lugar donde lo más importante va a ser siempre lo público, ¿sí? Donde hay toda una mirada pública de las actitudes y las actividades de los ciudadanos, tanto en el terreno político como en el personal, ¿sí? Es una sociedad que está orientada hacia afuera, sobre todo en el ámbito masculino, ¿no? Siempre estamos hablando. Bien, acá vemos entonces un mapa donde vemos las principales ciudades de Grecia, que son las que tenemos sobre el fondo naranja con los rectángulos rojos, y vemos también los principales movimientos migratorios y las ciudades que fundaron los griegos. Es muy importante el sector que vamos a estar viendo en lo que es el Asia Menor, donde tenemos la ciudad de Mileto, por ejemplo, que ya vamos a verla más adelante, la ciudad de Focea, y bueno, también todo lo que es las colonias del sur de Italia, como Messina, Siracusa, también fueron parte importante de lo que es la historia de la filosofía. Así que bueno, el mundo griego es un mundo bastante complejo, como estamos viendo, y bueno, bastante interesante este tema de las colonias y demás. Las relaciones entre las colonias también son bastante interesantes. Si tienen ganas les puedo pasar bibliografía para que amplíen ese tema. Bien, algunas cuestiones cronológicas, ¿sí? Como les decía, las ciudades de Asia Menor, Focea, Mileto y Éfeso, van a ser muy importantes en el surgimiento de la filosofía, porque van a ser ciudades que van a tener una gran producción agrícola, van a tener una gran cantidad de esclavos y sobre todo van a ser grandes centros del comercio. Todas las colonias griegas son fundadas en lugares donde a los griegos les interesa obtener algún tipo de materia prima o hacer algún tipo de intercambio con las sociedades locales. Entonces estas colonias son como realmente nexos entre Grecia y el resto del mundo. Estas colonias del Asia Menor tienen contacto directo con lo que es el Imperio Persa, ¿sí? Una de las sociedades más grandes e importantes de este momento. Entonces, bueno, toda esa forma de vida de los persas también va a estar permeando estas colonias del Asia Menor. Los primeros filósofos, como vamos a ver en un rato, van a surgir de estas colonias, ¿sí? Tales, Anaximandro y Heráclito, por ejemplo. Volviendo un poco a lo que es la línea de tiempo, más o menos en este momento, en el arcaico, alrededor del año 600 a.C., va a ser el momento en el cual las ciudades más importantes de Grecia van a ser Atenas y Esparta. Atenas va a unificar todo lo que es la península del Ática, y en el año 594, para que se den una idea, por el escucharon nombrar, Solón va a consolidar un código de leyes escritas, ¿sí? Y que justamente lo que va a producir es una jerarquía social basada en la riqueza, y va a ser un poco la base de lo que va a ser la unidad política de la polis. Yéndonos un poco más en el tiempo, en el año 480 a.C. Se produce la batalla de Salamina, que es una batalla naval en la cual los griegos vencen de manera decisiva a la armada persa, un poco alejando el fantasma de la invasión persa. Más o menos en este momento también es la batalla de las Termópilas, que es bueno, lo que ven en la película 300. Y otro dato muy importante es que entre el año 431 y el 404 a.C. se produce lo que es la Guerra del Peloponeso, ¿sí? Que es una guerra que va a enfrentar a Atenas y Esparta con varias ciudades aliadas, en las cuales va a salir victoriosa Esparta. Entonces, en el momento clásico de la filosofía griega, donde bueno, vamos a hablar sobre todo de filósofos que son atenienses, en realidad Atenas estaba pagando un tributo a Esparta, porque Esparta había ganado la guerra. El año 399 a.C. también es un año significativo porque es el año de la muerte de Sócrates. Sócrates es condenado a muerte por corromper a los jóvenes. Muchos de los diálogos platónicos van a transcurrir en ese momento entre que Sócrates es enjuiciado, es condenado y está esperando a morir, ¿sí? Sócrates elige morir antes que retractarse de su trabajo filosófico. Así que bueno, es un personaje importante del cual sabemos muy poco, pero bueno, lo vamos a ir nombrando también a lo largo del video.
Otra fecha importante es el año 356 a.C., fíjense que ya estamos acá con fechas muy próximas, que es el año del nacimiento de Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno, bueno, conquistador de toda Grecia y Persia, que llegó hasta la India, jugó un rol muy importante, obviamente, en la vida política y social de Grecia. El padre de Alejandro, Filipo, ellos eran de Macedonia, que es al norte de lo que es Grecia. Alejandro fue educado en diferentes ciudades griegas, entonces conocía a la perfección la cultura griega. Lo primero que va a hacer Alejandro, antes de emprender su conquista de Asia, va a ser justamente conquistar toda Grecia. De hecho, cuando Alejandro parte en su viaje, la mayoría de las ciudades griegas, incluidas Atenas, van a estar bajo el dominio de Alejandro y sus generales. También las conquistas y sobre todo la muerte de Alejandro va a estar marcando una transición muy importante en la filosofía griega, que sería la transición entre la filosofía clásica y la filosofía helenística. Otro dato de color es que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, y no se sabe bien cuánto tiempo y cómo fue su relación, pero bueno, se sabe que Alejandro estuvo bajo la tutela de Aristóteles por un tiempo. Y bueno, finalmente esta filosofía griega de la Edad Antigua va a terminar en el año 31 a.C., que es cuando Roma conquista Egipto con la batalla de Accio y el suicidio de Cleopatra y Marco Antonio. O sea, desde el 356 más o menos hasta el 31 a.C. es todo el periodo que se conoce como el periodo helenístico, así que son estas sociedades griegas que emigraron, que fundaron dinastías en Alejandría, por ejemplo, que Cleopatra es la última descendiente de una dinastía que va a iniciar uno de los generales de Alejandro Magno. Así que bueno, en este momento es que se termina un poco la historia, digamos, griega y ya Grecia empieza a formar parte de lo que es el Imperio Romano. Bien, vamos a empezar entonces con lo que nos compete, que es la filosofía griega. Entonces, la pregunta o la disciplina en la cual se va a marcar nuestro recorrido es una disciplina que se conoce con el nombre de ontología, ¿sí? Ya en la primera clase estuvimos discutiendo un poco qué es esto de ontología, qué es esto de metafísica, cómo lo entendemos, pero para los griegos ontología literalmente significa discurso sobre lo que es, ¿sí? Taonta es lo que es, lo ente, logos discurso, definición. Entonces ya etimológicamente la ontología nos está hablando de, bueno, un discurso sobre las cosas que son. Y como les decía hace un rato, digamos, el campo del saber que un poco va a centralizar este discurso sobre lo que es, va a ser la filosofía. O sea, la filosofía, los primeros balbuceos de la filosofía, la episteme occidental, se van a dar, como les decía, en Grecia, en las colonias griegas, durante sobre todo el siglo V a.C. Ahí tenemos las primeras obras que se consideran obras filosóficas. Es importante remarcar esto que les comentaba hace un rato, de que como en Grecia no existía una iglesia institucionalizada, vamos a ver que muchos de los lugares de explicación que tomó la filosofía en realidad serían algo que más tradicionalmente nosotros asociaríamos a lo que es el pensamiento religioso, el pensamiento mítico. O sea, al no existir una religión fuerte institucionalizada en Grecia, eso dejó un vacío, y esas explicaciones que tienen que ver con el origen y el porqué de las cosas van a ser captadas por la filosofía. Entonces, en vez de tener explicaciones del tipo religioso, vamos a tener explicaciones del tipo filosófico. Hay un trabajo muy lindo de Bernard, que si quieren se los paso, que seguramente los que estudiaron Antropo en Filo lo leyeron, que es un trabajo que tiene que ver con cómo en Grecia se da esta transición entre el pensamiento mítico y el pensamiento lógico, entre el mitos y el logos, y es algo que ocurre justamente durante el desarrollo de la filosofía. Entonces, la filosofía griega se va a dividir en 3 periodos. Nosotros vamos a hablar muy poco del primer periodo, algo más del periodo del medio, y del helenístico lamentablemente no vamos a mencionar demasiado porque cuestiones de tiempo y espacio. Entonces, los 3 periodos son el periodo presocrático, que bueno, el que marcaría el punto de inflexión entonces es el nacimiento de Sócrates, que va a ocurrir entre el siglo VI a.C. hasta mediados del siglo V a.C., y tiene que ver con todos estos primeros filósofos que empezaron a hacer filosofía antes de Sócrates. Sócrates va a marcar el inicio de lo que es la época clásica,
Y la filosofía clásica está marcada fundamentalmente por tres filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Sí? Son como los filósofos clásicos griegos, que fíjense que realmente dura muy poco, dura entre mediados del siglo V hasta finales del siglo IV, son más o menos 3-4 generaciones. Bueno, sobre todos estos filósofos, a excepción de Sócrates, tanto Platón como Aristóteles van a fundar escuelas, esas escuelas van a seguir estando presentes después que ellos fallezcan, y bueno, eso le va a dar también dinámica a lo que es la filosofía posterior, que es la filosofía del periodo helenístico, que va entre fines del siglo IV hasta el 31 AC con el suicidio de Cleopatra y Marco Antonio. ¿Sí? Entonces, como les decía, nos vamos a focalizar fundamentalmente en estos dos primeros momentos. Con respecto al primer momento de la filosofía, a la filosofía presocrática, simplemente quería mencionar algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con ciertos enfoques de este momento que después van a ser importantes para lo que es la filosofía clásica. Entonces, en principio, como ya dijimos, el primer filósofo oficial va a ser Tales de Mileto, que lo ubicamos más o menos en el siglo VI a.C., en la ciudad de Jonia, que va a ser justamente una de las colonias griegas en Asia Menor. Otros nombres importantes de este momento presocrático son, bueno, Tales de Mileto, Pitágoras, Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso. Uno de los puntos que van a tener en común estos filósofos presocráticos es que su pregunta va a ser fundamentalmente por la esencia de la naturaleza, ¿sí? Lo que los griegos van a llamar la physis, la naturaleza, entendiéndola de una manera no similar a lo que nosotros tenemos como naturaleza. O sea, la naturaleza va a ser en cierto punto el mundo de los dioses, entonces explicar cómo funciona la naturaleza también implica en cierta medida meterse en ese mundo divino, ese mundo de los dioses. Por eso gran parte de estas primeras filosofías presocráticas van a recurrir a mitos, a alegorías. Muchas de estas obras de estos filósofos están escritas en verso, porque bueno, digamos, van a seguir usando, o van a continuar usando herramientas del pensamiento mítico que ya venía dando explicaciones a la naturaleza. Dentro de esta filosofía presocrática podemos reconocer la existencia de dos ramas, ¿sí? Esto obviamente siempre de manera muy sintética y simplificada. Va a haber una rama que la podemos llamar rama lógico-matemática, que los principales autores van a ser Pitágoras y Parménides, que se van a preocupar por entender el ser desde entendiéndolo como una serie de leyes inmutables, ¿sí? Que va a estar fuera del devenir y ajenas al cambio. Van a decir que la estructura básica de la naturaleza tiene una estructura muy parecida a tiene una estructura, a ver cómo decirlo, una estructura, si quieren, de casi características hipotético-deductivas, donde va a haber unos primeros principios que van a ordenar al ser, y esos primeros principios van a ser siempre iguales, o sea, no va a haber explicación del cambio, porque el cambio va a ser algo que va a estar dado en otro ámbito. Esto lo vamos a profundizar un poco más cuando hablemos de Platón. Entonces, esta primera rama lógico-matemática lo que va a hacer es tratar de definir al ser en términos de leyes inmutables, que no va a cambiar, siempre va a ser igual a sí mismo, el ser siempre va a ser uno, o sea, va a haber toda una tensión entre la multiplicidad y lo que va a ser el uno. El ser es uno, es siempre igual a sí mismo, nunca cambia. Y por otro lado, vamos a tener a los que son los filósofos del devenir, ¿sí? Que uno de los más conocidos es Heráclito de Éfeso, por ejemplo, pero también podemos hablar de Demócrito. Hay toda una serie de filósofos que lo que van a hacer es decir que no, que en realidad la única constante del ser va a ser el cambio. Entonces fíjense que acá tenemos como dos polos de la interpretación filosófica que vamos a ver cómo van a jugar de manera bastante particular en la filosofía clásica. Por un lado tenemos filósofos que van a insistir en que el ser es siempre uno, es siempre igual y está ajeno al cambio, y por otro lado vamos a tener filósofos que lo que van a decir es que es justamente lo contrario, que la única norma, la única ley del ser es el cambio, es el devenir. Bien, y con esta introducción a la filosofía presocrática podemos pasar ya a lo que es la filosofía clásica griega, y fundamentalmente vamos a ver muy por arriba, muy rápidamente, algunos elementos de la filosofía platónica. Recuerden que nuestra pregunta entonces es la pregunta por el ser.
Entonces siempre lo que nosotros vamos a estar tomando de estos filósofos que estamos tratando son sus esquemas ontológicos, cómo ellos van a, primero, plantearse la pregunta por el ser y segundo, cómo la van a responder. Entonces, una de las características más importantes de esta filosofía clásica, que justamente se vinculan un poco con esto que veníamos mencionando al principio del ámbito sociopolítico griego, porque tiene que ver con esta falsa democracia de las polis, es que, bueno, digamos, la vida política en la polis implicaba que había una serie de debates, todo se debatía, todo se argumentaba. Entonces, bueno, empieza a haber una necesidad en este mundo griego de empezar a pensar cuestiones que nosotros llamaríamos que tienen que ver más con lo social y con lo político, más que con este mundo de la fisis, de la naturaleza, por el que se preguntaban los presocráticos. Entonces va a haber un cambio de enfoque en esta filosofía clásica griega, y lo importante va a ser el concepto de la idea del bien, ¿sí? ¿Qué va a ser el bien? ¿Cómo va a ser el bien? ¿Cómo conozco el bien? Y a partir de este bien, de esta idea del bien, de la justicia, cómo puedo actuar correctamente en la arena política. O sea, todos estos filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, siempre en última instancia van a llevar sus sistemas ontológicos hacia la acción política. Es interesante porque esto en realidad está ocurriendo, como yo les comentaba también, Atenas y Esparta habían ido a la guerra, Atenas había perdido, después son invadidos por Alejandro Magno. O sea, en realidad todas estas elucubraciones políticas de estos filósofos son como añoranzas de un mundo que ya no existe, porque, digamos, Atenas estaba en el momento que vivieron Sócrates, Platón y Aristóteles, estaban bajo el control de los generales de Alejandro, había una especie de gobernador. Entonces, bueno, este sistema político en realidad funcionaba, pero de manera bastante relativa. Entonces, bueno, esto para pensar un poco, bueno, de dónde surge esta filosofía, ¿no? Porque nada surge de la nada. Entonces, bueno, estos filósofos se van a preguntar por la idea del bien, y a partir de esa idea del bien, de cómo conocer lo que es el bien, lo que es lo bueno, yo puedo obrar en la arena política en consecuencia. Entonces Platón, uno de los principales problemas que él va a encontrar y va a tratar de responder, tiene que ver un poco con esto que decíamos hace un rato de la filosofía presocrática. Entonces, si nosotros reconocemos que, por un lado, podemos decir que el ser es siempre igual a sí mismo, no cambia, es uno, está en un ámbito separado, ¿cómo yo, pensando en el ser de esa manera, puedo dar cuenta del ámbito social, político y natural en el que vivimos, en el cual lo que nos dan los sentidos a nosotros es un mundo que se encuentra en constante movimiento y cambio? Entonces hay una tensión entre lo que es, por un lado, el conocimiento y por otro lado el cambio. Lo que Platón no concebía es que uno puede conocer cosas que están cambiando constantemente. Porque si yo, digamos, digo, bueno, yo quiero conocer, no sé, una rosa, ¿sí? Pero cuando yo veo la rosa en principio va a ser una semilla, después la rosa va a ser una planta, después la planta va a florecer y va a tener la rosa, pero la rosa después se va a marchitar, se va a caer y finalmente va a morir. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar en un conocimiento de algo que está cambiando constantemente? ¿Sí? Bueno, piensen en cualquier elemento de la naturaleza, las cosas que se generan, las cosas que se corrompen, como decía Aristóteles después, la generación y la corrupción van a ser como la norma en el mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces, bueno, la pregunta de Platón tiene que ver con eso, con pensar, bueno, ¿cómo puedo conocer algo que se está moviendo constantemente? Entonces, Platón va a tomar la propuesta de dos de estos filósofos presocráticos que mencionamos por arriba. Por un lado, va a reconocer, a partir de la filosofía de Heráclito, que lo único que existe es el cambio y el movimiento, pero por otro lado va a también tomar las ideas de Parménides, que va a decir que el ser es uno, es siempre igual a sí mismo y no va a cambiar. ¿Y cómo va a hacer para reconciliar estas dos posturas? Bueno, va a decir que en realidad, y acá nos metemos con la ontología o la metafísica platónica, es que en realidad va a haber dos ámbitos en el cual nosotros nos movemos.
va a haber un ámbito sensible, ¿sí? Sensible tiene que ver con los sentidos, por el cual nosotros accedemos a los sentidos, y un ámbito que él va a llamar el ámbito inteligible, al que se va a acceder por el intelecto, ¿sí? También se lo llama mundo sensible y mundo inteligible. Acá ya tenemos un punto importante para considerar y pensar. Fíjense que yo les mencioné que va a haber un ámbito sensible al que se accede por los sentidos y un ámbito inteligible al que se accede por el intelecto. Entonces fíjense que hay una relación, y esto también es un tema que vamos a volver varias veces, entre la ontología y la epistemología. O sea, si yo voy a generar una división ontológica en dos mundos diferentes, voy a tener también dos facultades diferentes que me van a permitir acceder a cada uno de estos mundos. Y Platón no solamente va a separar a estos mundos, sino que además los va a jerarquizar. ¿Por qué? Porque va a decir que en realidad lo que nosotros vemos en el ámbito sensible, en el mundo sensible, son copias defectuosas de los originales que se van a encontrar en el mundo inteligible, ¿sí? Y esta es la famosa teoría de las ideas o las formas de Platón. El mundo inteligible está compuesto por formas, por ideas que son siempre iguales a sí mismas, que nunca cambian, que no aumentan, que no disminuyen y que son modelos perfectos, ¿sí? El bien es la forma suprema que está sobre todas las demás otras formas. Ahora bien, ¿qué ocurre en el mundo sensible? El mundo sensible está hecho por copias, ¿sí? Que por eso se generan, se corrompen, cambian, que son defectuosas de estas formas que se encuentran en el mundo inteligible. Entonces, si yo veo una flor, una rosa, retomando el ejemplo que lo vamos a hablar varias veces, y digo, esta rosa es bella, Platón diría que la rosa sea bella es porque participa de la forma de la belleza. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que la rosa es bella, para mí es bella, por ahí para otra persona no es bella, por ahí en un momento es bella, pero luego se marchita y ya no es más bella. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con la relatividad de los sentidos, a mí me parece una cosa y a otra persona le parece otra, y el cambio, algo puede ser bello en un momento y dejar de ser en otro momento, es porque esta rosa participa de manera defectuosa en la idea de la belleza. La forma de la idea de la belleza siempre va a ser igual a sí misma, nunca va a cambiar. Entonces, en esa participación que tienen los entes sensibles en la forma de la belleza, es que nosotros podemos reconocer que algo es bello o no. Sin embargo, que la rosa nazca, muera, se marchite, que a mí me parezca bella o que a otro no le parezca bella, no va a cambiar, no va a hacer que varíe la idea de la belleza. La idea de la belleza es siempre igual a sí misma y se encuentra en un ámbito separado. Vamos un poco a profundizar un poco esta idea de la separación entre mundos, porque este es uno de los grandes puntos que es casi un pilar, les diría, no solamente de la filosofía, el pensamiento científico y demás en Occidente, sino en la religión. Piensen que los primeros padres de la Iglesia cristiana, ya en la transición entre el periodo en la Antigüedad y la Edad Media, eran filósofos platónicos. Entonces, si nosotros en vez de mundo sensible decimos nuestro mundo, y en vez de mundo inteligible decimos el cielo, el paraíso, en realidad el esquema de la religión católica está basado en el esquema platónico, ¿sí? De hecho, Nietzsche, que era bastante crítico y despectivo con la religión, siempre va a decir que el cristianismo es platonismo para el pueblo. Pero la base de esta idea del mundo sensible, el mundo inteligible, es la que después va a ser reformulada por los padres de la Iglesia para, digamos, ser la base de la teología cristiana. De hecho, el pecado original, cuando Adán y Eva pecan y son, digamos, expulsados del paraíso, ahí es donde se genera, se conforma lo que es el mundo sensible, ¿sí? Ese mundo de la generación, la corrupción, la vida, la muerte. Entonces fíjense cómo el cristianismo va a tomar estos elementos del platonismo y los va a acomodar, digamos, a lo que es su teología. Bien, uno de las obras más conocidas de Platón es una obra que se llama La República, y dentro de La República hay un fragmento que se llama La Analogía de la Caverna, que seguramente en algún momento lo habrán escuchado mencionar. Una cosa interesante que un poco tiene que ver con este juego que les mencionaba hace un rato
de cómo todavía esta filosofía presocrática, incluso la filosofía platónica, sigue como imbuida a este pensamiento mítico. O sea, Platón en ninguna de sus obras va a definir de manera lógico-matemática lo que él entiende por el mundo de las ideas o de las formas. Todo esto está dado a partir de símiles, de analogías, de historias que le contó otra persona. Entonces, bueno, es como raro porque Platón en ningún momento va a decir, bueno, muchachos, las formas son esto funciona así. Siempre como medio de manera elíptica, y me contaron qué, y hay un mito que dice qué, y bueno, imaginémonos esto. Bueno, la analogía de la caverna es un poco una figura que Platón utiliza para explicar estas divisiones entre el mundo sensible y el mundo inteligible, y como también una manera de entender lo que implica la labor filosófica y sobre todo cuál es el deber del filósofo. ¿Sí? Yo les puse en la biografía obligatoria La República de Platón, leanla si quieren. Fíjense que acá en el Power tienen unos numeritos, 514A, 517B, esos son los pasajes de la República en donde está justamente esta analogía de la caverna. Así que si pueden leanla porque bueno, es cortita y es interesante. Entonces, la analogía de la caverna dice así. Imaginémonos que hay una cueva en la cual hay unos prisioneros que están atados, están como de espaldas hacia la boca de la cueva, y digamos hay una serie de personajes oscuros que están sosteniendo como reproducciones, modelos de diferentes elementos de la vida cotidiana. Estos prisioneros están de espaldas, están apoyados contra una pared y no logran ver los objetos que les está mostrando, sino que lo único que ven son sombras que se reflejan en la pared a modo de sombras chinas a partir de un fuego que está prendido detrás. Acá bueno, en la imagen es bastante gráfica la representación. Entonces tenemos por un lado a los prisioneros que están atados en la pared observando hacia el fondo de la cueva, tenemos los personajes oscuros que tienen estos modelos de las cosas y la fogata que proyecta la luz que hace que los prisioneros puedan ver estas sombras. Bueno, ¿qué ocurre? Uno de los prisioneros logra desatarse y lo que va a hacer es empezar a emprender el trayecto desde la parte posterior de la cueva, va a seguir subiendo, va a subir hasta que finalmente va a terminar saliendo. Y cuando sale de la cueva es que va a ver la realidad por lo que realmente es en sentidos platónicos. Este recorrido que realiza el prisionero desde que se desata hasta que se asoma al final y sale finalmente de la cueva representa para Platón las diferentes fases de la educación del filósofo y sobre todo esto que les comentaba hace un rato de las diferentes relaciones entre la ontología y la epistemología. Vamos ahora a ver esto y nos vamos a poner un poquito más técnicos, ¿sí? Entonces, en una primera etapa tenemos los prisioneros que están atados contra la pared, mirando a la pared. Entonces, lo que ellos están viendo proyectadas sobre esa pared son sombras de los objetos artificiales. Esas sombras en griego se dicen eikones, ¿sí? Que viene la palabra ícono que nosotros utilizamos sobre todo en semiótica, ¿sí? Esos íconos, estas sombras, en realidad tienen que ver con una facultad que en griego se llama eikasia, que es la ilusión. Fíjense que nosotros lo que estamos viendo cuando estamos en el fondo de la caverna es una sombra de algo que ni siquiera es algo real, o sea, es una ilusión de una ilusión, ¿sí? Y este es el estado en el cual vive la mayoría de la gente, en este estado de ilusión absoluta. Cuando el filósofo logra desatarse y se encuentra con los personajes oscuros que sostienen los originales, lo que va a ver son, digamos, estos originales de las cosas que están siendo proyectados. Pero si ustedes recuerdan, habíamos dicho que todas las cosas que se dan en el mundo sensible, en realidad son copias de cosas del mundo inteligible. Entonces, en realidad son originales, pero son copias de copias. Y esa facultad en la cual yo me doy cuenta que lo que estoy percibiendo es una copia de una copia, es lo que se llama la pistis, la creencia en griego. Estas dos facultades o estas dos instancias, la eikasia y la pistis, es lo que van a conformar el mundo sensible. Van a ser las dos facultades con las cuales yo me voy a
a mover en el mundo sensible. Y en conjunto van a conformar lo que se llama la doxa, la opinión, ¿sí? Como bien les decía, recuerden que Platón propone que no pueda haber conocimiento de cosas que están en movimiento y en devenir. Entonces, en realidad, toda la información que me dan los sentidos es una información que en realidad es una opinión, no es conocimiento. El conocimiento va a comenzar cuando finalmente nuestro filósofo prisionero empieza a salir de la cueva y se asoma por la apertura, y lo que va a empezar a ver son los astros, por ejemplo el sol y la luna, reflejados en los cuerpos de agua. Se va a tener como una imagen que no van a ser las formas, no van a ser los originales, pero van a ser unos reflejos que van a estar mucho más cerca de esos originales. Esto es lo que Platón llama la dianoia, o el pensamiento discursivo. Digamos, si bien el objeto al cual yo estoy apuntando con este pensamiento discursivo son las ideas, todavía estoy atado a lo que es el mundo sensible, ¿sí? Esto creo que no se los comenté, pero bueno, otra de los elementos o de los motivos platónicos que tiene el cristianismo es esta idea de vincular lo material, el cuerpo, con el pecado. Bueno, para Platón, en uno de sus diálogos lo dice muy claramente, el cuerpo es una cárcel, ¿sí? Porque bueno, nosotros somos almas, que tenemos una afinidad con las ideas, pero cuando nacemos encarnados, y esa encarnación, esas necesidades y esas facultades que yo tengo en el cuerpo son las que no me permiten ver las cosas como realmente son. O sea, hay que trascender lo material, trascender lo físico y lo corporal para poder acceder a lo que son las ideas. Por eso la filosofía es una especie de mística para Platón, donde uno lo que hace es desapegarse del mundo material. Incluso cuando Sócrates, en uno de los diálogos que se llama el Fedón, que es el diálogo donde Platón habla de esta teoría del alma, en realidad es un diálogo que ocurre, Sócrates está sentado en la cárcel, ya tomó la cicuta, está esperando morirse, entonces vienen sus discípulos a visitarlo y le dicen, pero Sócrates, ¿no tenés miedo de morirte? Y Sócrates le dice, no, porque la filosofía es una preparación para la muerte. O sea, cuando yo me muera, mi alma va a dejar el cuerpo, que el cuerpo es una cárcel, y voy a llegar a comulgar nuevamente con las ideas. Todo esto que yo veo de manera vedada a partir de los sentidos, cuando yo trascienda lo corporal, ahí lo voy a reconocer plenamente. Y el primer paso para esto entonces es la dianoia, que tiene que ver con este conocimiento sensible pero vinculado con las ideas. Que el modelo de este conocimiento es justamente las matemáticas, ¿sí? Entonces una de las cosas que se practicaba en la academia platónica eran justamente las matemáticas, porque eran una forma de empezar a pensar de manera cada vez más abstracta, diríamos nosotros, para poder acercarme a estos contenidos que solamente puedo percibir con el intelecto. Bien, y finalmente una vez que el filósofo sale y se encuentra de cara, de frente con el sol, ¿sí? Se va a quedar ciego, no lo va a poder ver al principio, hasta que finalmente se acostumbra y logra ver, y eso sería lo que es realmente el conocimiento para Platón. O sea, cuando yo miro al sol directamente de frente, ese mirar al sol de frente, en términos de facultades, es lo que Platón llama el intelecto, así que en griego se dice noesis. Entonces, este intelecto, esta facultad que trasciende lo material, trasciende lo concreto, va a ser la que va a tener como objeto las ideas y las formas. Y el último escalón en este ascenso filosófico platónico es lo que él llama el principio no hipotético. El principio no hipotético sería como la forma madre, la forma más importante, que es la idea del bien, en la cual yo llego por una especie de iluminación divina. Por eso es no hipotético. Yo a través de la dianoia, a través del pensamiento matemático, genero hipótesis, voy subiendo como peldaños, dice Platón, hasta que bueno, llega un punto en el cual, cuando yo llego al final de mi recorrido, se me aparece una especie de iluminación mística flashera, este principio no hipotético, que es la idea del bien. Ahora, ¿qué es lo importante también de este esquema platónico? Que bueno, ¿qué pasa cuando el filósofo ve el sol, sale de la caverna y ve la idea del bien? ¿Sale corriendo y se va a la pradera a correr? No. Vuelve a la caverna, vuelve a descender al mundo sensible y lo que hace es contarle a los demás prisioneros cómo es la cosa en realidad.
Entonces, la noesis y la dianoia forman parte del mundo inteligible y es lo que Platón reconoce como conocimiento real. Entonces, fíjense que tenemos dos ámbitos, el mundo sensible, con dos facultades, la eicasía y la pistis, que tienen que ver con las sombras y esas proyecciones de las sombras, y que en conjunto van a conformar la doxa, la opinión, o sea, lo que la gente cree, pero que en realidad no sabemos si es verdadero o no, no lo va a ser para Platón. Por otro lado, saliendo de la caverna, tenemos estas dos facultades, que son la dianoia y la noesis, que van a conformar entonces lo que es realmente el conocimiento, ¿sí? El mundo inteligible, el mundo de las ideas. Una vez que el filósofo conoce la idea del bien finalmente, desciende a la caverna nuevamente y su trabajo, su deber es instruir entonces a los demás para que tengan un gobierno correcto basado en el conocimiento. De hecho, Platón se fue de viaje varias veces a Siracusa, al sur de Italia, para tratar de educar a un joven tirano en esta forma filosófica de gobernar, pero la realidad es que no dieron ni pelota. Pobre volvió de sus 2 viajes de Sicilia totalmente decepcionado. Bueno, un poquito para ordenar entonces esto que estuvimos viendo a partir de la analogía de la caverna. Dos grandes ámbitos: el mundo inteligible, perdón, el mundo sensible, y a la vez tenemos, y esto es interesante, como habíamos planteado, por un lado los grados del ser, que es la ontología, los diferentes objetos que se nos van a presentar, y por otro lado tenemos los diferentes grados del saber, o sea, las diferentes facultades que nos permiten acceder entonces a estos objetos del conocimiento. Empezamos de la parte más baja de la caverna, ¿sí? ¿Se acuerdan de los eicones o fantasmata, que son imágenes o apariencias, que son las sombras de las cosas? Con la eicasía, con esta imaginación, ilusión, conjetura, que tiene que ver con la percepción sensible y es fundamentalmente lo que nosotros percibimos directamente por los sentidos, ¿sí? Recuerden que este mundo sensible tiene que ver con la opinión, con el devenir y con la generación y la corrupción, o sea, con el movimiento. Una vez que nosotros avanzamos en nuestra escalera de conocimiento y de los grados del ser, tenemos la segunda facultad, que es la pistis, que es la creencia, la convicción, que es la que nos permite acceder al conocimiento de los seres vivos y los objetos fabricados, ¿sí? Que vendrían a ser como los originales de las imágenes que percibimos por la eicasía. Entonces, cuando ya nosotros realizamos este salto, ya estamos metiéndonos directamente en lo que es el ámbito inteligible, donde, digamos, de manera contraria a lo que es la opinión del sensible y el devenir, estamos en el conocimiento, en la verdad, en la esencia y la estabilidad. Recuerden que para Platón el ser no cambia. Entonces, el primer peldaño en nuestro mundo inteligible es la dianoia o el pensamiento discursivo, que tiene que ver con las matemáticas, con esto abstracto pero que todavía tiene un cierto anclaje en lo sensible. Y finalmente, acá tenemos lo que sería la facultad que es propia del filósofo. Por eso les decía que Platón también está pensando esto como una propedéutica, o sea, como una manera, un plan de estudios para que la gente pueda hacer filosofía. Y a partir de la noesis, que es la inteligencia, que es el intelecto, tengo una captación directa e intuitiva de las formas, ¿sí? Esto es interesante porque al ser esta captación intuitiva y directa, ser no hipotética, como vemos acá arriba, principio no hipotético, en realidad por más que yo me esfuerce y haga todo el entrenamiento para ser un filósofo platónico, nada me va a garantizar que yo efectivamente voy a tener esa iluminación flashera platónica y captar la forma del bien. Entonces, bueno, fíjense que además, esto también es interesante pensarlo, pero ya me parece que me fui un montón del tiempo establecido, es que bueno, que también lo que están haciendo Platón y Aristóteles es crear un campo, que es el campo de la filosofía. Y para crear un campo, yo lo primero que tengo que hacer es crear una limitación. O sea, no todo el mundo puede ser filósofo, y no todo el mundo puede ser filósofo posta y tener, digamos, captar las ideas, porque hay gente que no va a estar capacitada para eso. Pero bueno, eso sería un poco el resumen de Platón. Recuerden que la idea es la clase del martes que viene, después obviamente van a tener el cronograma, vamos un poco a charlar y discutir sobre esto de manera sincrónica, así nos sacamos todas las dudas.
Bien, vamos a dejar a Platón de lado y vamos a meternos ahora con el último punto que me gustaría que charlemos en este video, que es la filosofía aristotélica, ¿sí? Y lo más importante de todo esto y lo más interesante es que Aristóteles fue discípulo de Platón. O sea, Aristóteles se formó, tuvo casi 20 años más o menos en lo que es la Academia Platónica, ¿sí? Entonces, Aristóteles fue educado en esta teoría de las formas. Y justamente contra esta teoría de las formas es que Aristóteles va a reaccionar y la va a criticar. La obra que vamos a mencionar de Aristóteles es una obra que se llama La Metafísica, ¿sí? Que es donde él justamente va a hacer su propuesta ontológica, donde él va a establecer los primeros principios. Vamos a hablar un poco de qué es la metafísica para Aristóteles, porque él la está tratando de definir todo el tiempo. Pero bueno, hay muchas obras aristotélicas. Aristóteles, digamos, a diferencia de Platón, es como que tiene las obras divididas por diferentes disciplinas. Tiene obras lógicas, obras de filosofía natural, tiene, no sé, tratados sobre las plantas, las partes de los animales, sobre el cielo, tratado de psicología, sobre el alma, y obras de filosofía moral y política, ¿sí? Por ejemplo, la política de Aristóteles es una de las obras más conocidas. Y finalmente tenemos la metafísica. Un tema importante a mencionar con respecto a la obra aristotélica es que lo que es la obra, lo que Aristóteles efectivamente escribió, se perdió. O sea, nosotros no tenemos ninguna obra directa de Aristóteles, ¿sí? Que sería algo así como las obras publicadas de Aristóteles, sino lo que nosotros tenemos en realidad son como una especie de notas y apuntes que Aristóteles usaba para dar sus clases en el liceo. Entonces la versión que tenemos de la filosofía aristotélica en realidad es bastante pobre y obviamente la tradición filosófica se encargó de interpretarla en cada momento histórico de una manera diferente, ¿sí? Pero bueno, la obra que nos compete a nosotros es la metafísica. La metafísica es una obra interesante porque estuvo perdida mucho tiempo para Occidente. En realidad Occidente la recupera a partir de las invasiones árabes a la península en España, y ahí es donde cuando la sociedad cristiana entra en contacto con las sociedades árabes es que se recuperan un montón de obras de Aristóteles, y entre ellas la metafísica. Así que hay toda una tradición de filósofos árabes que comentan la metafísica de Aristóteles, súper interesante. Bueno, ¿por qué este nombre de metafísica? Porque bueno, en el año 60 a.C., o sea, bastante después, casi 400 años después de que Aristóteles vivió, Andrónico de Rodas, que era un bibliotecario en la famosa biblioteca de Alejandría, va a hacer una edición de las obras de Aristóteles, y un poco la manera en la cual nosotros conocemos las divisiones de la obra aristotélica tiene que ver con la clasificación que hace Andrónico. Entonces Andrónico va a decir que bueno, que va a haber una serie de obras que van a tratar sobre el mundo físico, y otra obra que va a venir después de la física, que va a ser la metafísica. Justamente metafísica literalmente significa lo que viene después de la física. Entonces, ¿cómo va a arrancar esta obra? Bueno, en principio, como les decía, con una crítica a la ontología platónica, y no solamente de la ontología platónica, sino también de toda la filosofía de la época. Aristóteles tenía un método muy interesante que se llama el método diaporemático, que lo que él hacía es lo que nosotros llamamos actualmente una lectura crítica de antecedentes. O sea, el tipo se ponía a leer todo lo que los diferentes filósofos antes de él habían propuesto de los temas que le interesaban, lo desarrollaba y decía, bueno, acá tenemos este problema, acá tenemos este problema, acá tenemos este problema. Y sobre esos problemas es que él iba a trabajar después. Nuevamente, fíjense cómo Aristóteles también tiene mucho que ver con nuestro método científico que se desarrolló bastante después. ¿Cuál va a ser la crítica fundamental de Aristóteles a su maestro? Que bueno, que postular la existencia de la forma como algo fuera de la realidad es una duplicación innecesaria. Entonces, y acá está uno de los grandes problemas platónicos, incluso reconocido por Platón mismo en sus obras. Es decir, bueno, si las cosas que son realmente, el ser, las formas, están en un ámbito separado, en una realidad separada, ¿cómo nosotros podemos explicar el mundo sensible a partir de estas cuestiones que están separadas? Es el tema de la causa. O sea, cómo algo que está separado puede ser causa de otra cosa que pertenece a un ámbito totalmente diferente. Entonces, por un lado, para Aristóteles las formas van a ser una duplicación innecesaria de la realidad, y por otro lado las formas no van a servir como principios explicativos del mundo sensible.
Cuando Aristóteles habla de la metafísica, la define de un montón de maneras, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a estar viendo a continuación. Pero la primera definición que da es que la metafísica va a ser la ciencia de lo que es en cuanto es. Fíjense que en realidad ontología y metafísica, en el caso aristotélico, son casi sinónimos, les diría. Entonces, por un lado, como les decía, este nombre de metafísica puede tener que ver con la edición de Andrónico, porque la metafísica venía después de la física, en orden de la clasificación en lo que era la biblioteca, pero se lee en realidad también como que en realidad la metafísica viene después de la física, porque Aristóteles tenía esta idea de que, digamos, si lo pensamos en términos platónicos, de un mundo sensible y un mundo inteligible, un mundo concreto y un mundo más abstracto, nosotros, por nuestra forma de ser, nuestro primer acceso a la realidad del conocimiento es a través de los sentidos. Entonces, lo que se nos da a los sentidos es lo que Aristóteles llama que es lo más cognoscible para nosotros, y que esos serían los elementos que nosotros podemos encontrar en la física. Después está lo que es lo cognoscible en sí, o sea, aquello que tiene un grado mayor de importancia en el conocimiento, que, digamos, como causa, como explicación, como estructura va a ser anterior a lo más conocible para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer un recorrido desde la física hacia la metafísica. Entonces, la metafísica serían los principios que estructuran toda la realidad de la física, pero para yo poder conocer eso, que es más fácil, más difícil de conocer con nuestra facultad, primero tengo que pasar por la física, ¿sí? No importa, simplemente se lo menciono, no es algo fundamental. Entonces, hay algo que es conocible para nosotros y otro que es conocible en sí mismo. Que lo conocible en sí mismo es lo más importante, pues luego voy a explicar el resto, pero es lo más difícil de conocer para nuestras facultades humanas. Bien, entonces Aristóteles va a definir lo que es la metafísica de diferentes maneras a lo largo de la obra. Hay 4 definiciones, de las cuales nosotros simplemente nos vamos a quedar con 2. Entonces, primero, la metafísica, Aristóteles va a hacer toda una jerarquía de las diferentes ciencias y va a decir que las ciencias más importantes son las ciencias teóricas, ¿sí? Las ciencias que serían para nosotros abstractas, porque son las que permiten entender lo que nosotros llamaríamos hoy en día de manera crónica las leyes generales, ¿sí? Fíjense que el pensamiento aristotélico es muy hipotético-deductivo también, porque bueno, si yo conozco las causas o los principios primeros, que serían nuestras leyes, después puedo derivar a través de la lógica los diferentes elementos. Entonces siempre lo más importante es conocer las causas primeras o los principios primeros, ¿sí? Que llaman aitia en griego la causa. Aristóteles va a decir que van a existir 4 causas primeras. Y esto es importante que lo pensemos porque Aristóteles piensa que está criticando a su maestro Platón y está tratando de dar cuenta del movimiento en el mundo sensible y darle un valor a ese movimiento que Platón había descartado como doxa u opinión. Entonces va a decir, bueno, lo que nosotros tenemos en el mundo sensible, el mundo sublunar, como le dice Aristóteles, es movimiento. Entonces lo que nosotros tenemos que explicar es cuáles son las causas por las cuales las cosas se van a mover, van a cambiar, o van a tener una forma, o van a tener otra. Entonces, en principio, la filosofía primera, o la metafísica, o la ontología, como la denomina Aristóteles, va a ser un estudio sobre las causas primeras. Las causas primeras que causan todo lo que nosotros podemos llegar a conocer. 4 tipos de causas: causa material, causa formal, causa final y causa eficiente, ¿sí? La causa material tiene que ver con cuál es el material constitutivo interno de algo, lo que se va a llamar el sustrato material, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo de una mesa de madera, ¿sí? Entonces, la causa material sería la madera que conforma esa mesa. Después tenemos la causa formal o esencial, que vamos a ver que es la más importante, porque es la que va a hacer que una cosa sea lo que es, ¿sí? Esto es muy difícil de entender para nosotros, porque en realidad hay varias teorías, y eso lo vamos a hablar en un rato, que dicen que la filosofía aristotélica es una filosofía del lenguaje. Entonces, lo que está diciendo Aristóteles está trabajando a nivel conceptual, a nivel del lenguaje. Para los griegos, el pensamiento, el lenguaje y la realidad eran equivalentes. O sea, yo pienso algo, lo puedo decir y eso es real. No hay ideología, no hay inconsciente. O sea,
todo está relacionado de manera directa. Entonces, la causa formal es algo que nosotros llamaríamos, de manera acrónica nuevamente, lo que es el concepto de algo, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo de la mesa, nosotros dijimos que la causa material es la madera si la mesa es de madera. Ahora, la causa formal o esencial, lo que la mesa es, sería el concepto de mesa, la definición de mesa. Entonces, fíjense cómo esto ya nos permite jugar con más variables. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una mesa que puede ser de madera, que puede ser de hierro, que puede ser de piedra. Entonces, la causa material va a cambiar, hierro, piedra o madera, pero la causa formal va a ser la misma, mesa, un espacio horizontal de 4 patas para apoyar cosas. Eso ya lo vamos a retomar después porque es importante esta división entre lo material y lo formal. La causa final, y es importante, es, digamos, recuerden esta idea de que siempre hay un movimiento, ¿sí? Que lo que quiere explicar Aristóteles es el movimiento. Entonces, yo tengo la madera, tengo un árbol de madera, y a partir de ese árbol de madera yo voy a hacer una mesa, ¿sí? Entonces la mesa, eso que yo voy a hacer, eso que va a producir el movimiento, va a tener un fin, ¿sí? Hay una palabra que se usa bastante que es la palabra teleológico, teleología, que viene de esta palabra griega telos, que significa el fin, ¿sí? Lo que hace que algo, digamos, para el cual el movimiento tiene lugar, o sea, ¿para qué hago una mesa? Entonces, bueno, la causa final de la mesa sería la utilidad del mueble, apoyar cosas, tener un espacio para comer, para beber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, material es de qué está hecho, formal es la definición de eso, y final es por qué ocurre el movimiento. O sea, ¿por qué voy a hacer una mesa? Y porque necesito apoyar las cosas. Y finalmente, la cuarta última causa es la que se llama la causa eficiente. Esto es interesante porque obviamente el movimiento no ocurre en la nada, ex nihilo, sino que siempre va a haber un agente que va a producir ese movimiento. Entonces, nuevamente, volviendo a nuestro ejemplo de la mesa, el artesano que agarra ese pedazo de ese árbol, lo corta y lo transforma en una madera, sería la causa eficiente. Es el que, la causa última que hace que algo, que pone una dinámica a las otras tres causas para que algo sea lo que es. Otro concepto que vamos a estar viendo es esta idea de que si nosotros pensamos en la materia, en la madera, nosotros vemos un árbol, podemos decir que ese árbol es una mesa en potencia, ¿sí? O sea, esa madera que constituye el árbol potencialmente puede ser una madera. Cuando actúa la causa eficiente, cuando actúa el artesano que agarra la madera y efectivamente hace la mesa, esa mesa va a ser una mesa en acto. Entonces, esta es otra de las clasificaciones aristotélicas interesantes. Algo puede ser en potencia o algo puede ser en acto. Y esa transición entre la potencia y el acto tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con que las cosas siempre sirven para algo, ¿sí? Entonces, un árbol que es una mesa en potencia, cuando se constituye en esa mesa en acto, en la mesa hecha por la causa eficiente, cumplió su naturaleza, su fin, su telos. Entonces hay una explicación teleológica de la realidad. Todas las cosas tienden a hacer en acto lo que son en potencia para realizarse, para desarrollarse, ¿sí? Después cualquier cosa me preguntan en la clase 5. Bien, una segunda forma de entender esta filosofía primera es como ontología. Recuerden que ontología tiene que ver con esta idea de el discurso, la definición de lo que es en cuanto es. Entonces, por un lado nosotros vimos que había 4 causas que hacen que lo que sea es lo que es, pero por otro lado, y un poco en línea con esta lectura más lingüística de la ontología aristotélica, también tiene que ver con qué se puede decir de lo que es. O sea, cuáles son los predicados que yo le puedo atribuir al ser. Vamos a profundizar esto ahora en un ratito. Entonces, en principio va a haber 2 tipos de determinaciones o 2 tipos de predicados que yo puedo decir acerca del ser. Por un lado, lo que se llaman los predicados accidentales o accidentes, o los predicados que son esenciales, ¿sí? Acá vamos a hacer una pequeña elipsis para volver a Platón. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado, y acá tenemos la rosa de fondo para dar testimonio, que para Platón las propiedades de las cosas son causadas por la forma? Entonces, esta rosa que estamos viendo en esta pantalla, podemos decir que es una rosa que es bella porque
participa de la forma de la belleza, ¿sí? Participa, hay una serie de verbos que utiliza Platón para hablar de estas relaciones, pero nunca terminan como de cerrar del todo. Entonces, si nosotros lo pensamos desde un punto de vista lingüístico, si yo digo la rosa es bella, rosa va a ser el sujeto y bella va a ser el predicado. O sea, bella es lo que yo predico, lo que yo digo de esa rosa. Entonces, fíjense esto, qué interesante. Lo que va a decir Aristóteles es que en realidad, y otra crítica a las formas, es que las formas no pueden ser de predicados. O sea, la forma no puede ser la belleza de la rosa, o lo bello en sí, o la forma de la belleza. Porque los predicados son accidentales. O sea, una rosa puede ser bella, puede ser fea, puede ser roja, puede ser color té con leche. Lo que importa acá es el sujeto, es la rosa, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la rosa, ahí sí estoy haciendo una predicación esencial. Entonces, lo más importante para Aristóteles no es el predicado, no es la belleza, la forma de la belleza, sino que es la rosa, que es el sujeto al cual inhieren esos diferentes predicados. Si yo digo que algo es bello, ¿sí? La rosa es bella, el cielo es bello, yo siempre necesito un sujeto al cual modifique ese predicado. Entonces, por eso el predicado es accidental, es un accidente de un sujeto, mientras que lo que es sustancia, lo que es importante para Aristóteles, va a ser justamente ese sujeto. Entonces, ¿qué nos va a proponer Aristóteles? Que la esencia, en realidad, no va a ser algo que va a estar en un mundo separado, que va a ser el mundo de las ideas, en las cuales las cosas participan de manera eficiente, sino que la esencia va a estar localizada en el mundo sensible. Y la esencia va a ser el compuesto de forma y materia, ¿sí? Una mesa es sustancia, porque es un compuesto de una materia, que puede ser mesa, que puede ser piedra, que puede ser metal, y una forma, que es lo que hace ser lo que es, una mesa, una superficie horizontal en 4 patas para apoyar cosas. ¿Sí? Entonces, la sustancia para Aristóteles va a ser lo que va a estar en el mundo sensible, que va a estar en el mundo sublunar, y va a ser justamente el compuesto entre forma y materia. Bien, vamos a hacer un poquito más con esto también. Y esto nuevamente tiene que ver con esta idea de, piénsenlo desde esta idea de entender la teoría del ser aristotélica como una teoría del lenguaje, ¿sí? Entonces, habíamos dicho recién que para Aristóteles la sustancia o usía en griega es sensible y es el compuesto entre forma y materia, ¿sí? Esta esencia usía puede ser entendida de dos maneras para Aristóteles, en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio, la esencia va a ser este compuesto de forma y materia, ¿sí? X es una usía, la mesa es una usía, la rosa es una usía. Pero en realidad, en sentido estricto, lo más importante de la esencia, de la sustancia, es la forma. Porque la forma, pensándolo nuevamente de esta analogía lingüística, es la definición, es lo que va a hacer que esta cosa sea lo que es. Entonces, yo tengo una mesa de madera, una mesa de metal, una mesa de piedra. Lo más importante de estas tres mesas diferentes no es que sean de madera, de metal o de piedra, sino que justamente sean mesas, un espacio horizontal con 4 patas para apoyar cosas. Porque, y acá está lo importante, lo que cambia es la materia. Lo que se va a generar y corromper es la materia, pero no la forma. La forma es eterna, la forma es un concepto, como diríamos nosotros ahora. Entonces, no importa que dejen de existir mesas en el mundo sensibles, igualmente la forma mesa como un espacio horizontal de 4 patas para apoyar, va a seguir existiendo. Entonces, la forma sería como el sentido estricto de la definición de lo que algo es. Entonces, pensando nuevamente en esta teoría lingüística, o sea, lo que es o el ser se puede predicar en 4 sentidos. Esto un poco se vincula con lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Por un lado tenemos la predicación accidental, que como yo les mencioné antes, son las predicaciones que tienen que ver con lo que nosotros reconocemos con los predicados sintácticos, con los accidentes. La mesa es de madera, la mesa es de piedra, la mesa es de metal.
piedra, madera y metal serían accidentes de la mesa. Después tenemos la predicación por sí, que son los predicados necesarios y que tienen que ver con estas sustancias, con estas usías. Cuando yo digo la mesa es de madera, la predicación por sí sería la mesa, que es una sustancia que subsiste por sí misma y no es un accidente que necesita de otra cosa para inherir. Después tenemos la predicación según la verdad y la falsedad, que esto digamos sería el uso más lógico-lingüístico. Recuerden que para los griegos el pensamiento, el lenguaje y la realidad son equivalentes, entonces la idea de verdadero para el griego sería una verdad por correspondencia. Si yo digo hoy llueve, me asomo y está lloviendo, esa proposición es verdadera. Y finalmente tenemos la predicación según el acto y potencia, que tiene que ver con esto de la causa eficiente que mencionamos hace un rato, y también con la causa final. Un acto es en potencia cuando es una posibilidad, y cuando se realiza esa posibilidad es que algo se realiza de manera plena, ¿sí? Todos nosotros somos, por ejemplo, si uno ve un bebecito podemos decir que es una persona en potencia. Entonces, cuando ese bebecito crece, llega a la mayoría de edad, que para los griegos sean los 40 años, ese bebecito es un hombre en acto. Antes de los 40 años era un hombre en potencia, y recién a los 40 años, cuando alcanza la cima de la madurez intelectual y demás cuestiones, es que es considerada una persona en acto. Entonces yo puedo predicar esto, puedo decir que un bebecito es una persona en potencia, ¿sí? No vamos a estar en discusiones si el bebé es persona, no. Estamos en ejemplos totalmente que no tienen nada que ver, no me quiero meter en cuestiones polémicas, ¿sí? Pero simplemente para que entiendan esto, ¿sí? Un cachorro es un perro en potencia, si quieren, para hacerlo menos polémico todavía, ¿sí? Entonces, por naturaleza, lo que es en potencia tiende a ser en acto. ¿Qué significa esto? Que el cachorro, justamente a través de la cosa eficiente, a través de su desarrollo, va a tender a ser en acto lo que es en potencia, que es un perro. Bien, entonces, un poco para ir cerrando esto y ya ir cerrando el video. Entonces, si la esencia en sentido estricto corresponde a la forma, que es la definición de algo, entonces la esencia es algo que se va a captar por el pensamiento, ¿sí? Nuevamente tenemos una relación entre la ontología y la epistemología. Para yo acceder a esa definición, a esa forma, a esa usía de algo, sí o sí tengo que llevar por abstracción a partir del pensamiento. Recuerden que la sabiduría para Aristóteles es el conocimiento de las primeras causas. Y las primeras causas son aquellas que son más generales y se encuentran más alejadas de la experiencia. Sin embargo, la experiencia para Aristóteles es importante porque el conocimiento comienza por los sentidos, no los va a descartar como va a ser Platón. Entonces, hemos visto que la usía se dice de dos sentidos. Por un lado es el compuesto de materia y forma, una rosa, y por otro lado es la forma, o sea, lo que hace esa rosa. Que no sé, que podríamos pensar, no sé cuál sería un concepto apropiado para rosa, pero si pensamos en nuestro esquema taxonómico, podemos decir, bueno, la especie de la rosa sería la definición de la rosa. Vimos que la forma era lo más importante. ¿Por qué? Porque la forma preexiste al acto, es abstracta, y lo que se va a generar y corromper es la materia. La forma siempre va a ser la misma y nunca va a variar. Entonces, de esta manera, piensen que yo puedo dar cuenta de cómo las cosas cambian, pero a la vez siguen siendo lo mismo. Siguen siendo un mismo ejemplo de un concepto particular, pero lo que va a cambiar son las diferentes materias de lo que esto está conformado. Bien, entonces, ahora sí, para ir terminando, vamos a ver algunas diferencias y semejanzas entre Platón y Aristóteles. Entonces, bueno, hemos visto que Aristóteles va a situar la usía en el mundo sensible. Esto va a ser a diferencia de su maestro, que su maestro va a hablar de el mundo de las ideas con ámbito separado. Vimos que la usía se entendía de dos maneras diferentes. Por un lado, como el compuesto entre forma y materia, entidades sensibles a las cuales yo accedo a través de la sensibilidad y los sentidos, que están a su vez sujetas a la generación y a la corrupción. Por otro lado, habíamos visto que lo más importante dentro del compuesto forma y materia es la forma, porque es lo que hace que la cosa sea lo que es la definición. Entonces, lo que cambia es la materia, mientras que la forma permanece igual. Como les decía también,
para Aristóteles los sentidos van a ser la primera vía de acceso al conocimiento, no es decir que nos sirven, sino que bueno, hay que educarlos para que nos permitan acceder a diferentes maneras del conocimiento. Acá no hay una cuestión mística, o sea, a cada uno si se entrena y estudia puede llegar a ser sabio, puede llegar a entender estas cuestiones metafísicas. Y como habíamos dicho, que lo más importante para Aristóteles es que la sabiduría y el conocimiento real son de los primeros principios y las primeras causas, porque una vez que yo conozco esos primeros principios y esas primeras causas, puedo derivar lógicamente el resto siempre que mantenga la coherencia y la consistencia. Entonces, y esto también es algo que les marqué bastante, que vamos a seguir viendo también en los siguientes videos, es la importancia de las relaciones entre la ontología y la epistemología. Los grados del ser y los grados del saber, ¿sí? Y en el caso de los griegos, y vamos a ver que también va a pasar lo mismo con los modernos, es que a cada grado del ser, a cada división ontológica le va a corresponder una facultad específica. Los sentidos, la imaginación, el intelecto, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo sensible entonces va a ser el dominio de los sentidos, mientras que el mundo inteligible, en el cual nosotros podemos hablar de las formas en sentido platónico, pero también podemos hablar de la forma como usía para Aristóteles, se van a captar usando el intelecto. Así que bueno, con esto cerramos el primer video, nos vemos en el video que sigue. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que el martes vamos a tener una clase de consulta, le vamos a dar una consigna para que trabajen en grupos y la idea es poner un poco en común todo esto que vamos a estar en los videos y lo que ustedes leyeron. Así que bueno, con esto cerramos el episodio 1 de la historia del ser.